Buenas, profesor Tavares, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿cómo ha estado últimamente? ¿Cómo ha estado todo el quehacer de su trabajo, de todas las cosas que hace como guionista, como todo? Bueno, habituándome a la nueva realidad de trabajar todo en línea desde casa. Afortunadamente el oficio del guionista es un oficio que se desempeña perfectamente en una computadora, en cualquier sitio de trabajo, no implica salir a la calle para escribir una historia. Entonces estoy escribiendo desde mi oficina en la completa y absoluta seguridad del aislamiento que me permite la oficina, conectado a internet, y así como estoy escribiendo guiones, estoy también dando las clases online. Ok, ok, buenísimo. Bueno, profesor, la invitación que le hicimos para este podcast es justamente para hablar del quehacer cinematográfico, en su caso del guionista, pero no netamente el que hacer cuando todo te sale perfecto, sino justamente cuando metemos la pata. Cuando metemos la pata en el sentido de cometer ciertos errores que al final terminan siendo un aprendizaje mayor para nosotros. Y bueno, son ese tipo de anécdotas, ese tipo de sucesos que en el momento parecen terribles, pero en el gran paso del tiempo nos parecen incluso graciosos cuando los recordamos, ¿no? Para empezar con eso, antes yo quisiera saber, profe, ¿qué fue lo que a usted lo motivó para estar en el quehacer cinematográfico y puntualmente para querer ser guionista? ¿Qué fue lo que lo atrajo tanto a este oficio que, bueno, lo tomó como el oficio de su vida, ¿no? Hay dos cosas que a mí me gustaron muchísimo siempre desde niño. Desde muy niño me gustó mucho siempre ver películas, siempre fui aficionado al cine desde pequeño. Y me gustaba mucho también escribir. Desde niño siempre me ha gustado escribir. Entonces he escrito siempre desde niño. Entonces para mí era como un camino muy natural dedicarme a las dos cosas que más me gustan en la vida, que son las películas y la escritura. Y el guionismo es la fusión perfecta entre esas dos pasiones, entre el cine y la escritura. ¿Qué mejor manera de unir mis dos pasiones de la vida sino escribiendo para el cine? Magnífico. Bueno, ahora entrando un poquito más en lo que ha sido su experiencia, ¿no? Cuando uno comienza justamente sus primeros proyectos, sus primeras veces dentro de un set, dentro de un proyecto, dentro de un rodaje, generalmente uno en ese proceso de aprender lo que quiere hacer y lo que está haciendo, tiene pelones, ¿no? Tiene pelones. Entonces quisiéramos saber, en el caso de usted, ¿cuáles fueron quizás esas experiencias que se vivió al comienzo de su carrera cuando estaba comenzando en esto? Bueno, el camino del arte en cualquiera de sus expresiones es un camino siempre de ensayo y error. Los errores no son una característica de los inicios. Uno comete errores permanentemente y cada vez que uno empieza un nuevo proyecto, siempre en el camino de ese nuevo proyecto va cometiendo errores de los que va aprendiendo, ¿no? Para mí los errores no son una cosa del principiante. Yo creo que uno está todo el tiempo aprendiendo y de lo que más aprende justamente es de los errores. Obviamente uno lo que intenta es que después que ha cometido un error, ese aprendizaje sirva para no cometerlo nuevamente, pero te va a tocar otras circunstancias en las que te volverás a equivocar en otro punto que te toma desprevenido. Podría hablar en mi experiencia concreta como guionista. Yo empecé en la televisión, empecé como dialoguista de telenovelas. En ese momento, obviamente el error más común que uno comete cuando se inicia en esto es no saber sintetizar. Uno trae muchas ideas cuando estás iniciándote en el oficio audiovisual o en cualquiera de las expresiones artísticas, tienes muchísimas ganas de hacer, tienes muchísimas ideas y el error más común que uno comete es querer meterlo todo en el primer proyecto, ¿no? Uno siempre tiene la tendencia en la primera cosa que escribe, sea un cortometraje, sea un largometraje o sea una telenovela, cometes el error de querer meter todo lo que está en tu cabeza como si no te quedara un día más de vida y si no tuvieras más obras que hacer, entonces quieres meterlo todo en lo primero que escribes, ¿no? Y te das cuenta que el ritmo de la escena y el ritmo de la obra lo impone
la propia dramaturgia, lo impone el propio proyecto y tiene muy poco que ver con todo ese bagaje y todo eso que tú tienes en la cabeza y que quieres expresar, ¿no? Entonces, uno de los primeros errores que uno siempre comete en este oficio es creer que uno está haciendo sus obras completas, y no es así, mucho menos en el caso del guión. Uno de los errores más frecuentes que todo guionista comete, o al menos yo lo cometí al inicio de la carrera, es pensar que lo que yo estaba escribiendo era parte de mis obras completas, ¿no? Y que mi punto de vista tenía que imponerse por encima de cualquier otro, y no es así. Uno va aprendiendo en este oficio la humildad de estar al servicio del proyecto. Uno va aprendiendo, cuando uno es guionista, aprende que uno es parte de un equipo, que uno es un diente de ese engranaje maravilloso que tiene como producto la obra final, y que si tú no eres el productor y el director de esa obra, tu opinión cuenta, pero no es la última, ni la definitiva, ni la decisiva, sino que hay entes decisores por encima de ti que con más o menos razón son quienes van a dar la última palabra sobre el proyecto. Entonces, uno de los primeros errores que cometí fue creer que cuando yo escribía un guión, en este caso era dialoguista. Imagínate, ni siquiera el proyecto era un proyecto propio, sino que yo estaba al servicio de quien escribía, y era pensar que mi punto de vista era más importante que lo que la escena exigía. Entonces yo, sin valorar realmente el rol que jugaba mis escenas dentro del conjunto total de la telenovela, pretendía escribir cosas que tenían que ver con mi propio estilo, con mis propias intenciones de decir algo, en lugar de seguir la corriente, el flujo de la corriente dramática que imponía la escena en cuestión y el producto en cuestión, ¿no? Obviamente eso se te quita rapidito, porque si no, no puedes sobrevivir. Si no aprendes a adaptarte al trabajo en equipo y entiendes que tu trabajo como guionista no es el de un poeta en la Torre de Marfil haciendo su voluntad, sino el trabajo dentro del flujo de un equipo. Si no lo aprendes pronto, no sobrevives en este oficio. No vuelven a llamarte, no vuelven a contratarte. Entonces, una de mis primeras y más valiosas lecciones en este oficio fue la humildad de contarse dentro de un equipo que es el que está haciendo de esa obra algo que merezca la pena, en lo que merezca la pena trabajar. Profe, teniendo en claro que no vale la pena arrepentirse de nada, porque al final todo es un aprendizaje, pero llevándolo un poquito al lado un poquito más quizá cómico, ¿no? Con uno mismo, porque, a ver, hay veces que uno hace cosas, sobre todo eso, ¿no? En esa etapa del comienzo, que luego uno las recuerda y uno dice, cónchale, pero ¿cómo eso me pudo pasar a mí? ¿Qué estaba pasando conmigo en ese momento? No sé si quisiera como quedarnos una anécdota de algo así, en la cual el guionista Carlos Tavares, cuando estaba comenzando, haya hecho algo que hoy en día lo recuerda y casi que le causa risa y dice, cónchale, pero ¿cómo eso me estaba pasando en ese momento? O cómo yo pude hacer lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Uy, no se me viene a la cabeza ninguna anécdota de esas características. Sí puedo decir que cuando estaba escribiendo Corpus Christi, que fue la primera obra de largometraje para cine que escribí, yo venía de escribir muchísimo para la televisión, venía de escribir telenovelas y venía de escribir materiales para HBO Latinoamérica, intersticiales, cuñas, pero nunca había escrito un largometraje de ficción. Sí, puedo decir que cuando escribí Corpus Christi, algo de lo que me arrepiento durante el proceso de escritura de Corpus Christi es no haber sido más enfático en las intenciones que le estaba dando a algunos textos, porque me di cuenta, cuando la película ya estuvo lista y la vi en el cine, que así como un buen rasgo, como lo dije antes, es la humildad de saberse dentro de un equipo, también es un buen rasgo aprender cuándo tu opinión y tu intención deben ser explícitas en el guión. Y aquí quisiera referirme a ese delicado equilibrio entre lo que tú dejas como guionista a criterio del director, que es quien planea y ejecuta la puesta en escena,
y aquello que tú tienes en la cabeza y que debería de alguna manera quedar en el guión para que no fuese malinterpretado. Hay una escena en Corpus Christi que es una escena dramática en sí misma, es la escena donde está muriendo la matriarca y ella hace que su hijo y su nieta tengan una especie de compromiso, de vínculo, intenta unirlos en un vínculo. Y cuando yo escribí esa escena, pensaba que la actriz que iba a interpretar esa escena, ya que la escena era dramática, la actriz no debía hacerlo de un modo dramático. Me explico, la interpretación de la actriz debía ser sobria para que contrastara con el drama de la escena y no quedara melodramática. Y cuando lo escribí en la primera versión, lo había especificado de esa manera. Y tuve la duda porque pensé que estaba invadiendo el campo del director, que además en el caso de Corpus Christi se trata de un gran maestro, César Bolívar, a quien le agradezco muchísimo todo lo que aprendí trabajando a su lado, y se trataba también de una gran actriz. Entonces pensé que era un error tratar yo de dirigir desde el papel, desde el guión, a aquella actriz y la puesta en escena que le correspondía a César. Y sin embargo, cuando vi el resultado final en pantalla, la escena termina quedando melodramática justamente porque la interpretación que se hizo de la escena era literal. Y como yo no había puesto cuál era mi verdadera intención, que era contrastar aquel drama terrible de lo que estaba ocurriendo con una actitud sobria, casi irónica, de la interpretación de la actriz, como me eximí de hacer eso, como me abstuve de hacerlo por respeto, el resultado de la escena fue exactamente lo contrario a lo que yo quería decir. Y fue una gran bofetada en el cine cuando vi la escena terminada y aprendí, dije, la próxima vez es preferible pecar por exceso y no por defecto. Será preferible que me digan ¿por qué tú pones esto aquí? Es decir, ¿por qué te metes en este terreno? Y yo tener el chance de argumentar y de defender mi punto de vista, que haber pecado por defecto y por no decirlo, el resultado fuese exactamente lo contrario a lo que yo pensaba, a como me había imaginado la escena. Entonces, no es una anécdota que me haga reír hoy día, pero sí es una experiencia de la que aprendí muchísimo. Y recalco que el aprendizaje mayor ha sido ese delicado balance entre la humildad necesaria para saberte parte de un engranaje, de un equipo, y la resolución necesaria para lograr exponerle a ese equipo, compartir con ese equipo el modo en cómo tú quieres que se hagan las cosas. No, me parece muy valioso lo que dice, profesor, porque la verdad es muy común que los guionistas tengan como que ese debate interno, ¿no? De hasta dónde yo llego, que no es lo mismo, por ejemplo, trabajar en un texto teatral, no es lo mismo trabajar en una novela, donde quizá te sientes como en más capacidad y más poder de controlar las cosas, ¿no? Pero creo que esta anécdota que usted nos acaba de dar es súper valiosa por eso, porque más allá de que, por supuesto, todo esté en función de una propuesta visual del director y del productor en este caso, el guionista tiene que dejar muy en claro, o como usted dice, tiene que tener la posibilidad de poder manifestar por qué está planteando lo que plantea. Una cosa que le quería preguntar, profesor, en algún momento, bien sea cuando estuviera comenzando o después, se planteó hacer alguna otra cosa. O sea, se planteó, ok, más allá del audiovisual, ¿será que yo quiero hacer otras cosas y no el audiovisual? ¿Será que quiero dejarlo? ¿O siempre ha tenido muy en claro que esto es lo suyo y nunca ha dudado? ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas personas cuando están buscando su objetivo, su meta, su sueño, si se quiere, pueden tener momentos de dubitación, ¿no? Momentos de duda. Me parecería interesante saber si usted ha tenido momentos así o siempre ha tenido como que la firmeza y ha estado muy claro de para dónde va con el quehacer del audiovisual y el quehacer del guionista. Yo siempre he trabajado en el audiovisual. Desde mi primer trabajo, y empecé muy joven en este oficio, desde mi primer trabajo siempre estuve dentro del medio audiovisual. No siempre fui guionista, no empecé como guionista. Mis primeros trabajos en el medio audiovisual era en
cualquier área que te puedas imaginar. Y empecé como se empezaba antes. Había toda una escuela en el cine venezolano antes que implicaba que tú te involucrabas en los rodajes, era trabajando como asistente de producción, que fundamentalmente significaba llevar café y barrer el set, ¿no? Y estar allí para resolver cualquier cosa que nadie más quería hacer, ¿no? Lo que nadie más quería hacer le tocaba al asistente de producción. Por lo general ni siquiera te pagaban, era una especie de pasantía allí, y hasta en los primeros tiempos tenías tú que invertir tu propio dinero, pues tenías que pagarte tu propio pasaje para llegar al set. A veces tenías que pagarte tu propia comida, pero era el modo de involucrarse en el medio audiovisual y sobre todo conocer ese medio y que ese medio te conociera a ti. Y a partir de allí empezaban a salir, obviamente si lo hacías bien, si te desempeñabas con auténtica devoción, eso se notaba y ya empezaban a convocarte. Y ya cuando te convocaban sí había una remuneración y empezabas a hacerte un nombre dentro. Entonces yo siempre estuve dentro del medio audiovisual. Fui asistente de producción, fui productor de campo, ejercí en muchísimas labores de producción antes de poder dedicarme a escribir. Yo tenía claro que quería ser guionista, es lo que siempre quise ser, pero los inicios en el guión no son sencillos, porque los inicios en el guión implica que te contraten y te paguen para escribir, y eso es algo que todavía incluso ya siendo un guionista, cuesta trabajo que en el mercado se entienda, ¿no? Que cuando tú te sientas a escribir, eso genera un gasto y amerita una remuneración. Quiero decir, nadie convoca a un director de fotografía y le dice, bueno, tengo este proyecto y quiero que tú hagas la fotografía, pero yo no tengo ni medio para pagarte ahorita. Vamos a hacer la película y si después que yo venda la película tengo ganancia, entonces yo te pago. Nadie convoca a un director de fotografía bajo esas circunstancias, porque ningún director de fotografía trabaja bajo esas circunstancias. Nadie va a un rental de equipos y le dice, bueno, voy a hacer la película, pero yo no tengo ni medio, dame los equipos y cuando yo termine la película, si la película se vende y yo obtengo ganancia, entonces yo te pago por el alquiler de los equipos. Nadie puede hacer una película en esas circunstancias, pero con el guión no se entiende de esa manera. Entonces lo más frecuente que yo escucho es, yo quiero hacer una película, tengo esta idea, quiero que tú escribas el guión, pero no tengo dinero para pagarte. Una vez que yo haga la película, si obtengo ganancia, entonces yo te pago. De la gente asume de alguna manera que cuando yo me siento a escribir tengo todos los gastos cubiertos de un modo milagroso, ¿no? Que la electricidad que yo uso cuando escribo o que el alimento que me llevo a la boca mientras estoy escribiendo, eso sale de algún lado que no es de mi trabajo. Entonces el guionismo en ese sentido es un oficio un poco más exigente, ¿sí? Exige un poquito más de constancia para mantenerse allí. Sin embargo, antes de ser guionista, ya yo me había paseado por muchísimos aspectos del audiovisual, incluso la gerencia del audiovisual. Estuve como coordinador fui director de programación de la Cinemateca Nacional, fui coordinador de programación de distintos canales de televisión. Nunca estuve desligado del audiovisual. Hasta mis trabajos más alimenticios, por así decirlo, los trabajos que acepté únicamente por dinero, para poder poner el pan en la mesa, eran trabajos que estaban vinculados al audiovisual y que me sirvieron para enriquecer mi propia experiencia. Es decir, mi oficio como guionista se ha nutrido durante muchos años de experiencias que tenían que ver con el audiovisual, pero no con la escritura de guiones directamente. Entonces, si tu pasión de verdad es el audiovisual, tú no vas a querer hacer otra cosa. Y vas a darte cuenta que no vas a hacer otra cosa, que todo lo que vas a estar, en todo lo que te vas a ir involucrando en realidad va a tener siempre que ver con el audiovisual. Y si no es así, cambia el rumbo. Es decir, si no es así, hay algo que está mal, o a ti de verdad no te interesa el audiovisual y por eso no lo estás haciendo, o no estás haciendo lo suficiente, lo necesario para desarrollar eso que tú crees es tu vocación. Profesor, quiero preguntarle algo. Bueno, en realidad es como una pregunta que lleva a otra. Le quería comentar y preguntar, ya teniendo la experiencia del rodaje, ¿hubo algo en el rodaje que dijo, cónchale, yo prefiero quedarme definitivamente con la escritura a estar en el set de grabación? Y lo segundo, si hoy en día pudiera elegir otro rol que no fuera guionista, que se disfrutara a la hora de grabar, ¿cuál sería?
Los rodajes en cualquier parte del mundo, he estado en rodajes en Venezuela, pero también he estado en rodajes fuera de Venezuela. Y en todas partes del mundo los rodajes son muy estresantes. Son una actividad sumamente estresante, porque consiste en una tropa de gente que tiene un objetivo que cumplir en muy poco tiempo y generalmente con muy pocos recursos. No importa si estás haciendo El Señor de los Anillos o estás haciendo Corpus Christi. Nunca los recursos son lo suficiente como para que te sientas holgado, ¿no? Entonces siempre son periodos de trabajo muy intensos y muy estresantes. A mí los rodajes no son algo que disfrute. Yo no disfruto el proceso de rodar una película. Y trabajé muchísimo, tanto en el lado de producción y luego como guionista también me involucré y he dirigido tanto para la televisión como para el cine, pero no es un proceso que yo disfrute particularmente. Entonces yo prefiero mi rol de guionista, porque en mi rol de guionista la película está ocurriendo en mi cabeza. Decía Alfred Hitchcock que él lo que más disfrutaba era el proceso de la elaboración del guión, y Alfred Hitchcock, aunque no aparece en sus películas como guionista por razones de sindicato, Alfred Hitchcock participó y se involucró activamente en la escritura de los guiones de todas sus películas. Y no solamente escribía sus películas, sino que además hacía unos storyboards súper detallados de la película. Y la película él decía que estaba allí y que siempre era mucho mejor la película que estaba en su cabeza y que quedaba ahí en el guión y el storyboard que la película que resultaba al final. Y que para él lo ideal habría sido que la película pudiese salir de ese guión y de ese storyboard y ya, no tener que rodarla, porque el tener que rodarla era más bien un incordio. Yo comparto esa opinión. Para mí la mejor película es la que tienes en la cabeza cuando la escribes y cuando te la imaginas, y no importa el talento del director o de los intérpretes, siempre te queda esa idea muy literaria de que la imagen que está en tu cabeza es mucho mejor que lo que cualquiera puede llegar a rodar. Entonces yo desdeño el trabajo en los sets de grabación, no es algo que me atraiga en lo absoluto. Yo prefiero trabajar el audiovisual desde la pantalla de mi computadora, escribiendo y con la pantalla que tengo en la cabeza, imaginándome allí y viendo la película allí. De no ser guionista, la única otra actividad a la que yo me dedicaría con total placer es el montaje. De hecho, siempre le digo a los estudiantes de guión o a los aspirantes a guionistas, si quieres ser guionista, estudia montaje, porque el guionista no es más que un montador en papel. El guionista hace exactamente lo mismo que hace un montador, pero lo hace en el papel antes del rodaje. Lo que el montador hace en la máquina de montaje, sea una Moviola si son de la vieja escuela, o sea un Avid, un Premiere, un Final Cut si son de la nueva escuela, lo que hace el montador después del rodaje con la película es exactamente lo mismo que hace el guionista antes del rodaje, que es una selección y ordenamiento de un material dramático con un fin expresivo particular. Entonces yo estaría definitivamente en la conceptualización y escritura de guión, o luego en el montaje y postproducción de la obra, pero no en ese trecho infernal que está en el medio, que es el rodaje, que es la producción propiamente. Sin embargo, en otras ocasiones, estando en presencia de usted, yo sé que hay un rol en el rodaje que a usted no considera que sea estresante y que quizás sea bastante divertido y llamativo. No sé si recuerda cuál es. No, recuerda. El del making of. ¿Se acuerda que una vez me lo comentó? Ah, claro, sí. Por supuesto, pero es otra cosa completamente distinta. No, claro, pero me parece interesante también escuchar eso, si quiere. Sí, es maravilloso, pero es una opinión absolutamente irresponsable, porque a mí me parece que el proceso de rodaje, visto desde afuera, es absolutamente fascinante. Cuando tú asistes a un rodaje, haciendo el making of, como una especie de público fisgón, todo lo que ocurre allí es absolutamente fascinante, porque cuando las cosas van bien, tú te puedes alegrar de que las cosas están yendo bien y eres testigo de eso y te alegras por eso, y cuando las cosas van mal, de alguna manera estás a salvo de toda responsabilidad, porque no es tu culpa lo que está saliendo mal en el rodaje, ¿no? Entonces la labor del making of es absolutamente maravillosa, porque asistes
al proceso de rodaje sin el estrés propio del proceso de rodaje. Digamos, si se paró el rodaje por algo, eso no es culpa tuya, no es tu responsabilidad, tú no tienes que hacer nada con eso y tú estás ahí simplemente como un fijón buscando cuáles son las reacciones. Hay un documental muy bueno que hicieron dos chicos durante el rodaje infernal que tuvo Terry Gilliam de su película ¿Quién mató a Don Quijote? Ese documental se llama Lost in La Mancha, Perdido en la Mancha. Uno de los directores se llama Louis Pepe. Y es un documental fascinante porque en el caso del hombre que mató a Don Quijote, bueno, Terry Gilliam terminó haciéndola, ¿no? Terminó estrenándola, pero en el momento en que se hizo ese documental era la gran película fallida de Terry Gilliam. Una y otra vez las cosas se venían abajo, ¿no? Y pasaba hasta lo más insólito. Y en ese documental tú ves a un artista de la talla de Terry Gilliam lidiando con aquello que no puede controlar. Un director es en esencia un gran controlador. Un director tiene que ser un gran controlador o no puede ser director. Y Terry Gilliam lo es más porque viene de la animación. De hecho, hay anécdotas de los Monty Python donde decía que se peleaban en los rodajes con Terry Gilliam porque Terry Gilliam los trataba como si fueran sus muñequitos de cartón, lo que él hacía, las animaciones que él hacía. Entonces quería dirigir incluso el modo en que iban a poner la cabeza frente a la cámara como si estuviese trabajando con un muñeco, y así trataba a los actores. Entonces un gran controlador como lo es Terry Gilliam, infinitamente talentoso, se da cuenta que no tiene nada bajo control, bajo su verdadero control, y entonces de pronto tiene los sets construidos y en una región en España donde no ha llovido en 500 años cae un aguacero tremendo y le destruye todo de la noche a la mañana. Entonces ese proceso infernal que vivió Terry Gilliam desde el making of es absolutamente fascinante, y mientras peores cosas pasen, más te diviertes tú haciendo el making of. Por eso decía que es una posición muy irresponsable, pero es el único rol que yo disfrutaría dentro de un rodaje, haciendo el making of. Además he hecho making of y me gusta, porque además entrevistas a la gente y preguntas, haces una labor ahí periodística interesante y te enteras de todo, tienes acceso a todas las áreas, eres un ojo privilegiado. Pero cuando se arma el candelero, tú simplemente das un paso atrás y grabas cómo se arma el candelero. Y no depende de ti en lo absoluto, ni eres el culpable ni eres el responsable de solucionar las cosas, ¿no? Entonces los niveles del estrés allí están casi al mínimo. A que no se te acabe la batería de tu cámara con la que estás grabando, a que no se te acabe la capacidad de la cinta cuando era en cinta y ahora de la memoria en la que estás grabando. Sí, y hay grandes documentales justamente del proceso de rodaje que son fascinantes, ¿no? Tenemos también el de, usted mencionó, el de Lost in La Mancha, también está el de Milos Forman cuando dirigió a Jim Carrey, Jimmy Andy, que es tremendo documental también sobre todo ese proceso engorroso que puede resultar un rodaje, pero que resulta fascinante cuando lo ves. Está el de Coppola, por supuesto, Corazones en las Tinieblas. Y también está el de Blade Runner, también, el de Días de Peligro, Dangerous Days. Profesor, otra cosa. Teniendo en cuenta que dentro del estrés, dentro de la presión, es muy normal que la gente llegue a tener choques o conflictos o confrontamientos, le quería preguntar, ¿alguna vez tuvo una experiencia de este tipo donde, claro, por supuesto respetando el nombre de la persona y todo lo que quiera, pero alguna vez tuvo como que un conflicto con algún compañero, tuvo algún problema, alguna pelea y cómo lo resolvió también, ¿no? Porque eso es interesantísimo saber manejar, no solo toda la parte técnica y la parte artística, sino el lado humano, que por supuesto puede ser determinante dentro de un rodaje o dentro del quehacer audiovisual en general. Bueno, en situaciones tan estresantes, en ambientes tan estresantes como el rodaje de cualquier pieza, indistintamente que sea de formato breve o que sea un largometraje, siempre va a haber impases. Cuando hay tanta gente junta haciendo algo, hay muchísimas probabilidades de que surja un conflicto. En mi caso no tengo ninguno que reportar que haya sido de consideración. Jamás me he peleado con nadie, jamás me he llevado a los puños, a las trompadas con alguien en ningún proceso de trabajo y no recuerdo haber perdido nunca ninguna amistad por un proceso de trabajo, pero creo que tiene mucho que ver justamente con el modo como tú puedes asumir
tu labor dentro del equipo. No porque tú seas el director, te convierte eso automáticamente en el que tiene toda y la única razón. Creo que tiene mucho que ver con el temperamento de cada quien y tiene mucho que ver, y creo que cuando eres líder, cuando eres director, especialmente tienes que estar a la altura de saber tratar a cada ser humano según sus especificidades. Los actores y las actrices, por ejemplo, no son elementos fáciles de tratar, y cuando media el ego desbordado de algunas personalidades, con más razón tienes que ir tú con cuidado, ¿no? Siendo el líder, siendo el director. Entonces, hay muchísimas maneras de persuadir, hay muchísimas maneras de convencer desde la sanidad y desde la paz, desde la armonía, y también hay muchísimas maneras de hacer las cosas incluso cuando esa persona no quiere hacer lo que tú pretendes, ¿no? Creo que la gran virtud de un buen director es justamente llevar en calma y en armonía el proceso de rodaje indistintamente de la personalidad de aquellos con los que está trabajando. Un buen director es quien justamente logra que la gente haga lo que él quiere que haga sin que se dé cuenta de que lo están llevando a hacer lo que aquel quiere que haga, incluso en contra de su voluntad, pero no fomentando un ambiente de despotismo en el set, sino más bien persuadiéndolo a obtener los resultados debidos, ¿no? A obtener los resultados de aquello que tú quieres. En mi experiencia personal no ha habido nunca, afortunadamente, un roce de esa naturaleza, y he trabajado con gente cuyos valores a lo mejor no comparto, y voy a hablar de valores concretos. Yo suelo ser muy puntual, me gusta mucho la puntualidad, exijo puntualidad cuando trabajo, y me ha tocado trabajar con gente sumamente impuntual, con gente que no valora en lo más mínimo la puntualidad ni el tiempo ajeno, y aún así he logrado los resultados que esperaba, pero justamente, y no significa renunciar a tus principios, sino justamente tratando de conducir a esa persona hacia aquello que tú crees que es lo más conveniente para el proyecto. Creo que el argumento mejor con el que tú puedes lidiar con personas que no se adecúan a lo que estás pensando es el beneficio del proyecto. Siempre que tú le expliques a alguien que eso que le estás pidiendo que haga es lo mejor que puede hacerse en pro del proyecto por el que estamos trabajando todos, tienes muchísimas posibilidades de convencerlo, ¿sí? Tienes muchísimas posibilidades de ganarte su voluntad en función de ese proyecto. Pero siempre que lo hagas desde la autoridad pretendida, ¿sí? Desde el imponer una razón simplemente porque yo lo creo y porque yo lo digo así, tienes muchísimas probabilidades de obtener resistencia del otro lado y obtener el resultado justamente contrario a lo que tú estabas buscando. Entonces, mi sugerencia en ese sentido es trabajar siempre con la empatía. Ponte en los zapatos del otro, pero también consigue que el otro se ponga en tus propios zapatos. Imponer nunca es la mejor manera. Ahí vale la pena más persuadir, convencer. Para vencer, y citemos aquí o parafraseemos a Unamuno, aquí en un rodaje, para vencer es mejor convencer. Muy buena frase. Profe, vamos a jugar un poco con el pacto ficcional. Imagine que puede viajar en el tiempo a cualquier momento de su carrera que desee, para justamente decirse algo a usted mismo, por supuesto, en una época anterior, mucho más joven, mucho más quizá o menos experimentado realmente. ¿Qué momento elegiría y qué se diría en ese caso? Sí, viajaría concretamente al año 94. En el año 94 yo era todavía un joven estudiante de cine, y en ese año se realizó la primera edición abierta de un concurso llamado VIART, que fue un concurso que después tuvo mucho prestigio. Originalmente ese era un concurso de la Universidad Católica Andrés Bello para sus estudiantes, luego abrieron una edición para todas las escuelas de cine, y en esa edición
inscribí yo lo que era mi primer cortometraje, el primer cortometraje que hice, que se llamó Intruso en Azul. Y ese cortometraje fue premiado en esa primera edición del VR como mejor corto de ficción. Y en ese momento era de alguna manera un respaldo enorme para las ganas que yo tenía de hacer cosas, porque era el primer cortometraje que yo escribía, producía y dirigía con mis propios medios y obtenía ese reconocimiento. Y si algo me gustaría decirme a mí mismo es: confía en que vas por el buen camino. Porque una de las cosas que ocurrió justamente después fue pensar erróneamente que a partir de ese cortometraje las cosas iban a ser mucho más difíciles, ¿no? Es el asunto de si algo te sale bien, entonces viene el miedo asociado a lo que vas a hacer luego tiene que ser mucho mejor que lo que has hecho antes. Y lo que yo me diría hoy, si viajara al tiempo, le diría a aquel Carlos Tavares del año 94, no te preocupes en lo absoluto por comparar lo que vas a hacer luego con lo que hiciste antes. Es decir, cada proyecto es un nuevo comienzo y no tiene absolutamente nada que ver con lo que hiciste antes. No compitas más que contigo mismo y con el momento en que estás haciendo las cosas. Porque fue un gran freno, y paradójicamente fue un gran freno haber obtenido ese reconocimiento al inicio que comprometía la próxima cosa que ibas a hacer, ¿no? Entonces empiezas a dejar de lado, empiezas a esperar y las cosas ya no te convencen y esto no es tan bueno como aquello y si no va a ser tan bueno como esto y si no va a ser mejor, entonces mejor como que no hago nada, y terminó entrando allí como una especie de hiato en el que seguí dedicándome al audiovisual, pero ya no a mi propia obra. Entonces ya no escribía y dirigía yo, sino que a partir de aquel reconocimiento lo que hacía era prestar mi talento para los sueños de alguien más. Entonces siempre estaba trabajando en las películas de otros y no en las películas que yo quería hacer y que yo tenía por hacer, ¿no? Entonces hoy día volvería y le diría, no, por el contrario, este es justamente el paso que necesitas para afianzarte en que lo que estás haciendo vale la pena. Entonces sigue adelante con tus propios proyectos, arriésgate con tus propios sueños e invierte ese talento que han reconocido que tienes, pero en tu propia obra y no solamente en los sueños ajenos. Profesor, me parece curioso este mensaje, ¿no? Que es un gran mensaje, porque echando memoria de ciertas personalidades del quehacer cinematográfico o el quehacer audiovisual, creo que es algo bastante común, ¿no? Las personas que tienen una primera obra, un primer proyecto con el cual consiguen cierto éxito y a partir de allí entran como que en un proceso de ¿cómo podríamos llamarlo? Como un proceso de... Dígame. Exigencia. Un proceso de exigencia el cual como que los bloquea. Porque cruelmente exigente contigo mismo. Sí, porque creo que incluso lo hemos hablado, es el asunto de el realizador de una sola obra o el realizador de esa primera obra y que después no hizo nada tan bueno o nada más. Creo que es algo que es bastante común, ¿no? Sí, ojo, y no es que yo quiera compararme, porque tampoco es que gané el Oscar, ni la Palma de Oro, ni la Cámara de Oro. Es decir, estoy hablando de un proceso muy personal, ¿no? Muy interno y personal. Pero ciertamente existe ese fenómeno de la ópera prima brillante que termina coartando una carrera futura, ¿no? Y ejemplos abundan. No creo que haya ni siquiera que citarlos porque la gente sabe de qué se trata, pero es lo que yo me recomendaría a mí mismo. Es decir, esto que estamos haciendo aquí es un ejercicio de infidencia, ¿no? Una confidencia, un comentario absolutamente privado que no tiene que ver con mi valoración de mi rol o de mi obra, sino con algo que haría yo conmigo mismo. No, sí, completamente, profesor. Ya estamos cerrando, pero quisiera preguntarle, a la hora de pensar en el audiovisual, de querer hacer algo, ¿tiene referentes? ¿Cuáles referentes serían? Bien sea realizadores, bien sea libros a los que siempre vuelve, películas a las que siempre regresa, o sea,
¿Tiene algunos referentes puntuales que siempre como que revisite a la hora de comenzar un proyecto, a la hora de un momento creativo? Bueno, no a la hora de un momento creativo en particular, sino que estoy permanentemente volviéndolo. Mis referentes me acompañan permanentemente. Es decir, no tengo ningún ritual de sentarme a ver una película antes de escribir otra. Pero ciertamente yo estoy permanentemente recurriendo a mis mismos referentes. Yo soy un fan confeso del cine de David Lean, por ejemplo, soy un fan confeso del cine de Steven Spielberg, sobre todo de las primeras obras de Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo, E.T., la primera trilogía de Indiana Jones, Tiburón, que es una obra absolutamente preciosa, enorme. Soy un fan de Star Wars, de las primeras obras de George Lucas, American Graffiti, THX 1138. Entonces, de igual manera, soy un gran fan de la obra teórica y fílmica de Sergio Eisenstein, por ejemplo, a quien reviso permanentemente. Para mí, los libros de Sergio Eisenstein han sido cruciales en mi desarrollo como ser humano y como profesional del audiovisual. Entonces, no lo tengo como ritual, sino es que jamás los abandono. Yo he visto y puedo ver centenares de veces más la trilogía de Star Wars, o he visto y puedo ver centenares de veces más Tiburón, he visto y puedo ver centenares de veces más Lawrence de Arabia, o Doctor Zhivago, o Breve Encuentro, cualquiera de las películas de Lean. Entonces creo que eso está permanentemente nutriendo ese imaginario, porque además cada vez que las veo con un ojo distinto. Veo cosas, noto cosas distintas, interpreto de maneras distintas la película que he visto cientos y miles de veces, ¿no? Y no escapa de esa influencia autores tan disímiles como el cine de Andrei Tarkovsky, del que también soy un rendido fanático, o en nuestro ámbito nacional, el maestro Román Chalbaud, o esa obra monumental y preciosa que es Araya de Margot Benacerraf. Entonces, porque desde muy pequeño he estado acumulando, ya no se puede hablar de colección, sino de una acumulación compulsiva de películas, y en ese montononón de películas en las que vivo permanentemente abundando, estas son unas recurrencias. Pues entonces, para mí esas influencias están permanentemente en todo lo que yo haga, porque forman parte de mi imaginario, y así como está el cine, está la literatura. Jorge Luis Borges, Edgar Allan Poe o Alejo Carpentier son referencias permanentes en todo lo que yo hago. Una obra para mí capital como Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier siempre está en las cosas que escribo, y ni siquiera conscientemente, sino que descubro cuando estoy construyendo algún personaje, cuando estoy construyendo alguna trama, descubro reminiscencias de esas obras que a mí me han marcado, y Los Pasos Perdidos, la novela del gran escritor cubano Alejo Carpentier, es para mí una de las obras capitales de la literatura y una de las que ha tenido mayor influencia. La obra entera literaria de Edgar Allan Poe tiene para mí una influencia determinante desde la infancia. Entonces, mi imaginario se formó con esas influencias. Para mí es absolutamente inevitable volver a ellas. Aunque no quiera, termino siempre cayendo en referencias que rinden tributo o que pueden rastrearse hacia esas raíces. Quisiera entrar brevemente en cine venezolano. Mencióneme una o tres, en el caso de que no pueda ser una, de sus películas venezolanas favoritas, y uno o tres, en caso de que no pueda ser uno, de sus guiones venezolanos favoritos. Hace unos años, para uno de los aniversarios, la Cinemateca Nacional nos pidió a una serie de cineastas y de gente del audiovisual que hiciéramos un top 10 del cine nacional, ¿no? Nuestras 10 películas favoritas. Yo puedo sacar de ahí perfectamente, porque sigue siendo mi opinión la que yo tengo en el número 1. Esta es una opinión personal. Pero para mí, para Carlos Tavares, la película que yo prefiero dentro de la filmografía nacional es Jericó, de Luis Alberto Lamata. Me parece un autor imprescindible, Luis Alberto Lamata, extraordinario, y Jericó me parece una de las obras capitales, no de la cinematografía venezolana, sino de la cinematografía a secas, sin adjetivación.
Me parece que Jericó es un faro todavía hoy, a 30 años de su estreno, casi 30 años de su estreno. Me parece que Jericó sigue siendo un faro que ilumina las conciencias de un continente entero. El tema que aborda Luis Alberto Lamata y el modo como lo expresa sigue siendo para mí insuperable. Dentro de ese top 10 están, por supuesto, La quema de Judas, de Román Chalbaud, que es la obra que yo prefiero del maestro Chalbaud. La que más me gusta a mí es La quema de Judas, con guión de José Ignacio Cabrujas. Está Domingo de Resurrección, de César Bolívar, que para mí ya no es una película, para mí es una tradición, ¿ya? Está, por supuesto, Araya, de Margot Benacerraf, una obra imprescindible también dentro de la cinematografía mundial. Pero definitivamente mi número uno sigue siendo, a la fecha de hoy, Jericó. Mención especial, por supuesto, para la obra de los hermanos Rodríguez, a quienes admiro mucho, con quienes he tenido el honor de trabajar. Brecha en el silencio es una película extraordinaria, con un guión fantástico. Luego hicimos juntos Hijos de la Sal, pero en general todas las películas de los hermanos Rodríguez creo que merecen una mención también por esa nueva búsqueda estética. Ellos han inaugurado un capítulo en la cinematografía nacional con una búsqueda estética que rara vez se ve, no aquí en Venezuela, que rara vez se ve en la cinematografía en general. Y en cuanto a guiones, ¿tiene algún guión que admire particularmente del cine venezolano? Sí, decía antes, bueno, obviamente esta pregunta me recuerda a algo que decía Jean-Claude Carrier, el gran guionista y maestro francés, guionista de cualquier gran cineasta que se les ocurra, pero se le recuerda particularmente por haber trabajado con Luis Buñuel. Carrier acaba de morir recién a inicios de este año, y él decía una cosa que a mí me resuena mucho. Él decía: yo no entiendo cómo en ciertos festivales premian la película por un lado y el guión por el otro, ¿no? Él decía: yo no entiendo cómo pueden separar la película y el guión. Él decía: yo no entiendo cómo hay gente que dice la película es muy mala, pero el guión es muy bueno. O gente que decía, bueno, el guión era muy malo, pero la película es muy buena. Él dice que no logra dividir el guión de la película, ¿no? Entonces, si yo digo que mi película favorita es Jericó, obviamente ahí hay para mí un guión extraordinario. El guión de Jericó es un guión extraordinario. Pero voy a referirme en particular a La quema de Judas, de Román Chalbaud. A mí eso me parece una lección magistral de escritura para el cine. Es un guión del propio maestro Chalbaud junto con José Ignacio Cabrujas, a partir de una obra teatral del maestro Chalbaud. Yo no he tenido la ocasión de leer el guión, no he tenido el guión en la mano, pero intuyo como guionista a partir de la película lo que habrá sido ese guión, y también porque uno obviamente ha estudiado la obra tanto de Chalbaud como de Cabrujas. Y si tú me preguntaras cuál es el guión dentro del cine venezolano que a mí me habría gustado escribir, te diría sin lugar a dudas que el guión de La quema de Judas. Me parece una obra extraordinaria. Lo es, y concuerdo con usted en eso, ¿no? Para cerrar, profesor, 2 preguntas. La primera: ¿qué viene de Carlos Tavares? ¿Qué películas está escribiendo o sabe que ya están a punto de salir? ¿Qué series está escribiendo, sabe que están a punto de salir? Del guionista Carlos Tavares, ¿qué se viene? Y por último, quisiera que me definiera el quehacer audiovisual en 3 palabras. Ok, de lo que se viene, ya está en postproducción una película llamada Tango Bar, dirigida por Givelli Coronado, producida por Francisco Villarruel. Fue un guión que escribí en colaboración con Francisco Villarruel a partir de su propia novela. Esa película ya se rodó, está en postproducción. De hecho, creo que debe estar por estrenarse tan pronto la pandemia lo permita. Acabamos de terminar de escribir recién una miniserie a propósito del bicentenario de la batalla de Carabobo. Se llama, por lo pronto, Carabobo, Caminos de Libertad. Es una miniserie dirigida por el maestro Luis Alberto Lamata, y en el guión participamos, además del propio Luis Alberto Lamata, participamos los hermanos José Luis y José Antonio Varela, Nayauri Jiménez y yo.
eso está bien, está también allí a punto. Están empezando el rodaje recién, pero eso tiene una fecha de estreno inamovible, que es a propósito este año a propósito del bicentenario de la batalla de Carabobo. Y estoy desarrollando un proyecto, un argumento para un largometraje de género fantástico, distópico, con un joven realizador del que me siento muy orgulloso, llamado Alejandro Herrera. Entonces estoy también ahorita involucrado en ese proyecto y vamos a ver si la pandemia nos permite seguir adelante. En eso ando. Y la otra era 3 palabras. Pasión, 3 palabras para definir para mí el audiovisual. Pasión, constancia, paciencia. Maravilloso. Profesor, como siempre, es un gusto hablar con usted, un gusto conversar, un gusto tenerlo. Siempre habla justamente con mucha serenidad, con mucho juicio, y creo que el día de hoy ha dejado muchísimas reflexiones importantes para aquellos que quieren dedicarse tanto al audiovisual como al oficio del guión, como aquellos que ya tienen tiempo en esto, pero bueno, nunca está de más seguir escuchando a personas que ya han tenido mucho trabajo en esto y que tienen mucho bagaje y muchas cosas buenas que decir. Entonces, completamente agradecido por parte de mí, del equipo y de la Universidad Audiovisual de Venezuela, por supuesto. Gracias a ustedes, muchachos. Un gusto siempre conversar. Estamos hablando, profesor, cuídese y bueno, continuaremos posteriormente con muchas otras entrevistas con más entrevistados en nuestro podcast. Los esperamos para los próximos.